11 de la mañana, 31 minutos. Vamos a ponernos a hablar de economía. No nosotros, sino vamos a charlar con alguien que sabe y que estudió un montón. Ariel Korenberg, economista. Voy a pasar a leer, economista especializado en la medición de la productividad a nivel macroeconómico. Actualmente es profesor de la Universidad del SEMA, de San Andrés, y profesor de la UBA también. Ariel, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto estar acá. Hoy con nosotros. A ver, vamos a la madre de las batallas. Brenda, gracias. Creo que no vamos a hablar de música. Si querés en algún momento Sí. hablamos de música. Bueno, porque claro, cuando uno... A ver, sí, porque podemos hablar. Un empresario que quiere traer una banda... ¿Con qué dólar se maneja? Exacto. Claro, esa noticia. Vamos a eso. A ver, Dale. Muchas veces se dice, bueno, dale, viene Shakira. Sí. 15 shows en Vélez. Bueno, Shakira agarra y dice, yo cobro $100.000 por show. Bueno, entonces, viste el tema Coldplay. Claro. En Bueno, su momento sí. fue muy debatido. Claro, ¿Cuántos claro. shows dio? Y 10. Que es una banda que no me gusta, siempre me olvido el nombre. Dio 10. Se le pagó en dólares oficiales. Por lo tanto, bajó la cantidad de dólares del Banco Central. Y además de otras demandas de dólares, eso generó un aumento del tipo de cambio. Mira, bueno, ahí mirá cómo En vamos su entendiendo. momento. En su momento. En su Cuando momento. cuando salió a la venta o cuando vino. Bueno. ¿Cómo se realizan esos pagos? Y entiendo que, realmente no lo sé, pero el empresario agarra, ¿no es que dice, te pago la mitad antes de que empieces a tocar y la otra mitad cuando termine el último show? Es, No. voy si está todo depositado. Cuando se vendió. Cuando se vendió, hay Básicamente, más allá de problemas de financiamiento que pueden haber postergado algún pago intermedio, digamos. Eso significa que en la actual economía, donde tenés un ultra cepo, si querés después lo explico, la administración de eso es asignar recursos a Coldplay. En lugar de poder importar los medicamentos, las tuercas, etcétera, que yo no estoy de acuerdo con el cepo, por supuesto. Bueno, que hubo, Nacho, mucha polémica también por distintos sectores que pedían justamente que les vayan liberando el cepo. Decían, ¿por qué a este sector sí y a nosotros no? Justamente el sector del entretenimiento era uno de ellos, ¿no? Bueno, porque lo principal es que aquel que accede hoy al dólar importador con un banco central que prácticamente no tiene dólares, tiene un poder de lobby espectacular sobre el Banco Central. Coldplay. Claro. Bueno, En cambio, las pymes, las clínicas, el que fabrica tuercas, no necesariamente. Bueno, la industria del entretenimiento, digo, Coldplay, vino Kiss, Deep Purple, hay un montón de... Todo eso formal contra un dólar de importación, dólar oficial muy bajo, respecto del dólar blue que picó en punta ahora, 4.32, o el otro, que es muy relevante, para enviar dólares al exterior registrados, cerca del 4.50 ya. Jugadores de fútbol, contrato bueno. Está bien, pero digo, salto de Coldplay, porque podemos decir, Dale. claro, para Coldplay hay y para tuercas no. Exacto. Caigamos en algo popular, que la gente ve, consume, que va a la cancha. Contrato a un jugador colombiano, ecuatoriano, español, que venga a jugar a Argentina y te va a decir, bueno, mirá, ¿qué dólar arreglamos? Toco la ventanilla del Banco Central, toco la ventanilla de la aduana, toco la ventanilla de la Secretaría de Comercio Exterior, toco todas las ventanillas. Si tengo lobby, si tengo fortaleza, puja distributiva en obtener ese dólar, todo bien, lo voy a obtener. Hasta ahora. Sí. Estamos hablando un poquito de hace unas semanas, por no decir algunos meses. Hasta ahora, porque es tal la caída de Reserva del Banco Central que ayer mismo, ante lo que pasaba o ya tomando medidas, le puso un cepo a las importaciones también de servicios. Claro. Ahora, para entender un poco, porque estamos Dale. hablando de esta cantidad distintas de dólares, el dólar agro, el blue, el del sector, el Coldplay. Digo, todo esto, la base sería el problema que tenemos de la inflación. Sí. Y a ver, ayer también la portavoz de gobierno, Gabriela Cerruti, nos explicó en un video cuál es o por dónde viene el problema de la inflación en el país. No sé si tuviste la posibilidad de Sí. verlo. Nosotros tenemos que entender que es así, o sea, tenemos que agradecerle esa explicación a Cerruti. Sí, lo vi con un té de tilo, digamos, reemplacé el café, gracias por el café acá a la producción. Lo vi 2 veces con un té de tilo para ¿Dos tratar veces, de entender. Sí. Y tratar de expresarlo acá. ¿Te parece que analice los 3 puntos de Cerruti y luego dé el diagnóstico de la inflación? Sí. ¿O al revés? No, elegí vos el orden. Bueno, dale. No es Ucrania,
la guerra en Ucrania, porque todos los países sufrieron las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. No es la pandemia, porque todos los países, los principales países desarrollados, incluso de acá al lado, ahorran en su moneda doméstica y creen en su moneda doméstica. Por lo tanto, ante una emergencia, disponen de los ahorros de la gente que vive en ese país o piden prestado a bajas tasas de interés, todo lo contrario a Argentina. Perú, Brasil, Uruguay, por poner un ejemplo. No hay que irse a países desarrollados. Paraguay. ¿Sí? No es la conspiración de los empresarios que de golpe, vamos a hacer 3 dígitos de inflación. Claro, los formadores de precios. Claro, pero que los empresarios son malos acá, pero buenos no en otro, Chile, exacto. Uruguay, Brasil, Paraguay y Perú. Y una explicación relevante ahora, pero que lo fue en el pasado reciente, digamos, sequía y precio de commodity. O sea, Argentina exporta exporta soja. Por lo tanto, el precio internacional de la soja, que creció de $100 en la época de la Rúa a la actualidad, $500, nos benefició un montón. Si lo hubiera tenido de la Rúa, puedo ser irónico, claro, hubiéramos tenido a Shakira de primera dama. Pero no lo recibió, ese shock positivo internacional. Claro. Y por último, que es lo que resalta el gobierno ahora, la sequía. Pero la sequía hace prácticamente casi un año, unos trimestres del año pasado, que ya sabíamos que había una sequía. Por lo tanto, no es excusa porque otros países tienen sequía, agroexportadores como nosotros, y lo que hacen es, en época de emergencia de pandemia, ni hablar, y en época de sequía, disponer de ahorros en el sistema financiero para suavizar ese ciclo en contra. La Argentina no ahorró en época de vacas gordas. Entre 2002 y el presente no dispone de ahorros, no es que no ahorramos, pero no dispone de ahorro en el sistema financiero y ahorro público para compensar las épocas de mala racha. Mirá que es bíblico, las vacas gordas y las vacas flacas. Sí, totalmente. O sea, está en la Biblia. El faraón sueña con eso, llama a uno y le dice, ¿qué es esto? Tenés que ahorrar durante los 7 años de vaca gorda para la vaca flaca. Sí, tienen un par de años. Ahora, me quiero quedar en una parte, en un fragmento de lo que decía Cerruti, porque bueno, todo el video llama mucho la atención. En un momento dice, tuvimos que emitir, como todos los países, pero emitimos el doble. Y eso también trae inflación, donde mucho tiempo desde el gobierno decían que la emisión no traía inflación. Bueno. Tratemos que esto sea tilo por lo que acaba de decir. Hay que servir algo más fuerte, Ariel. Es un café de especialidad. Por supuesto, por supuesto. A ver. Todos los países emitieron en la emergencia de la pandemia. Me estás mencionando el tema de la pandemia. Sí, eso es lo que dice, lo que plantea Cerruti. Sí, nosotros también. Ahora te lo voy a dar vuelta el tema. Veamos. ¿Te acordás de los IFE, los ATP, los subsidios para compensar el cierre de la actividad económica? Porque este es el punto principal. No tanto si se emitió o no se emitió dinero, que después reflexiono sobre el mismo, porque no te di el diagnóstico de la inflación. Certero. Gasto público para asistencia a hogares y empresas. 3% del producto. ¿Sabés cuánto fue en Chile? 18% del producto. Más allá del estallido de octubre, que fue una revolución casi bolchevique, por poner un término como en la rusa, mirá, Chile ahora tiene 11% de inflación. Anual, claro. Anual, aclaremos. 11 anual. 11 anual, nosotros tuvimos 7,7 oficialmente. En marzo. Recientemente, que anualizado, y no hay ninguna pista para decir de que este cálculo es erróneo porque va a bajar, anualizado, si todos los meses tuviéramos de acá en más, 143%. Bueno, el plan del ministro de Economía en diciembre era llegar a abril con menos de 4. Entonces, vuelvo al tema. ¿Cómo financiarse el gasto público? ¿En una situación de pandemia? Por ejemplo, con emisión de dinero. Todo bien. ¿Qué hacen los argentinos? Y yo no creo en el peso argentino. Por lo tanto, informalmente ahorro en dólares, punto. No solo ahorro, sino que, por ejemplo, una pyme ahora, ¿qué hace? En pandemia lo explica todo, porque ahí saltó también el dólar blue. Entonces, no es cuestión de si se emite o no se emite, sino de la credibilidad que tenga, en este caso, la sociedad argentina respecto de su moneda, que traduce la falta de credibilidad de la sociedad, no solo consigo misma, sino con los gobiernos que dispone.
El dólar, perdón, sí. Brenda, el dólar trepa porque estaba atrasado, el dólar trepa por síntomas que van ocurriendo, es multicausal. Hoy, ¿por qué no abrió a 4.22 si es que los formadores o los Darth Vader de la economía querían que Alberto Fernández dijera o presentara el video que presentó? No, bueno, pará. El primer punto, los pesos crocantes que se emiten, los rechazo. Promedio de la sociedad. Todas las clases sociales, digamos, los más pudientes ya formaron activos externos, es decir, ya sacaron la guita afuera, y los que quedan acá están mirando día a día si el plazo fijo les compensa o no de no irse al dólar. Esa es la reflexión. Los que no tenemos la reflexión es que no es multicausal. Los que no tenemos activos fuera, algunos agarran la media, ponen el canuto, otros caja de seguridad. Lo que hacen es lo que se dice desintermediación financiera, salen de los bancos. O sea, no es que no se ahorra. Y otro punto que quisiera resaltar, si me permitís. Sí, claro, por favor. No es un tema solo de ahorro, sino, fíjate, suponete una pyme, incluso una gran empresa, que no puede salir del cepo. Claro. Por lo tanto, los pesos que recibe no necesariamente puede comprar dólares. ¿Dónde lo destina? Y bueno, dentro del banco con los instrumentos alternativos que están respaldados por el Estado, para cuando factura a comienzo de mes, poder pagar el salario a comienzo del mes siguiente. Eso no es ahorro, eso es preservar el capital de trabajo para poder pagar salarios e insumos, también importados si los dispone, porque es una cuestión de restricción. ¿Y dónde va a preservar ese poder adquisitivo de esa facturación? Al igual que el asalariado cobra la guita a comienzo de mes para llegar a fin de mes y al mes siguiente. Pregunto. No, nos queda el diagnóstico que le habías prometido a Brenda. No, el diagnóstico no es multicausal, simplemente es la falta de credibilidad. Ahí sí es más político, si vos querés, en un gobierno que durante la cuarentena no cumplió las propias leyes que él mismo dictó el presidente. Por último, Ariel. ¿Qué vas a hacer? ¿Huís? La forma de huir es demandando dólares, lamentablemente. Por último, lo que queda de abril, mayo, junio, julio, agosto, para las PASO. Sí. ¿Cómo? No te pido futurología, pero ahora ya con la... Encima en Argentina cada día dura 80 horas, Nacho. A lo que voy es... No nos tomen de adivino a los economistas, digo, por Dios. ¿Cuál debiera ser el comportamiento ya con una figura, con otra figura política que dice no voy a competir? Que es el actual presidente. ¿Cómo queda? O sea, ¿los mercados con quién hablan ahora? ¿Hablan con una persona que saben que ya su poder va a ir menguando? No lo digo de mala leche ni de desestabilizador ni nada. Es lógico, una persona que es presidente y que en 5 meses, o sea, y que ya no lo será, y tal vez genera el síndrome de Pato Rengo, por lo tanto, el poco poder que le quedaba a Alberto Fernández, ni hablar, la falta de credibilidad anterior que mencioné, va a generar zozobra hacia adelante. Pero el punto, más zozobra, más alto de dólar blue, etcétera, etcétera, un ritmo inflacionario de 140 que con una tasa de interés que ayer subió el Banco Central a la 81, no te compensa el 140 de tu expectativa inflacionaria. ¿Sí? Entonces, explicación estructural y de coyuntura política. La estructural es que no hay dólares en el Banco Central y cualquier dólar que entra, los argentinos, por distintas razones de ahorro o de compra de importaciones que no te dejan acceder y tenés que ir al dólar blue, o al dólar formal financiero, que está casi como el dólar blue, sube el tipo de cambio, porque no hay dólares, no hay voluntad de acrecentar la oferta de dólares y recibir pesos. No hay voluntad, no hay expectativa de eso. Entonces, de acá en más va a haber zozobra. Por otro lado, al perder poder... Copante, Ariel, ¿eh? Sí, por eso, poné música. Al perder poder, Alberto, digamos, yo diría que esta renuncia tendría que haber sido por lo menos al borde, esto ya es hablar de semanas, al borde de la decisión de las listas de las PASO. Claro. O sea, la verdad que tener Pato Rengo ya, antes de agosto, y en agosto antes de la decisión de junio, como estamos analizando semana por semana, y la verdad que es
una cuestión de incertidumbre institucional incluso. Ariel, muchísimas gracias. No, un gustazo. Que tengas un gran viernes y un gran fin de semana. Igualmente Vamos a un ustedes. corte y enseguida regresamos con mucho más de Nos Toca y nuestro guiso de lentejas.